Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 159, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 12. La ilustración francesa, 490, Diderot. Dionisio Diderot, 6 de octubre de 1713, 31 de julio de 1784. Fue, como Voltaire, un espíritu universal. Filósofo, poeta, novelista, matemático, crítico de arte, compendia en su persona la corriente de renovación radical de todos los campos de la cultura y de la vida, propia de la Ilustración. Empezó traduciendo al francés la obra de Champfleury sobre el mérito y la virtud, 1745. Este mismo año empezó a trabajar para la enciclopedia, lo que le ocupó durante 20 años, pero al mismo tiempo continuó su obra filosófica. En 1754 aparecieron sus pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza. Otros escritos filosóficos notables permanecieron inéditos, como las conversaciones entre D'Alembert y Diderot y el sueño de D'Alembert, compuestos en 1769. Las doctrinas de Diderot ilustran los temas fundamentales del iluminismo. En primer lugar, la fe en la razón y el ejercicio de la duda más radical. La razón es la única guía del hombre, a la que también pertenece el juicio sobre los datos de los sentidos y sobre los hechos. Una sola demostración me impresiona más que 50 hechos, dice Diderot, y cuando el testimonio de los sentidos contradice o no compensa la autoridad de la razón, no hay problema alguno de elección. Con arreglo a una lógica correcta, hay que atenerse a la razón. Las dudas que la razón anticipa, incluso en materia de religión, no pueden menos de ser beneficiosas, y el escepticismo más radical es el único método a que puede atenerse la razón. No obstante, Diderot insiste con igual energía sobre lo limitado de los poderes de la razón. Cuando se compara la multitud infinita de los fenómenos de la naturaleza con los límites de nuestro entendimiento y la debilidad de nuestros órganos, ¿qué podemos esperar de la lentitud de nuestros trabajos, de sus largas y frecuentes interrupciones y de la escasez de genios creadores, sino fragmentos rotos y separados de la gran cadena que une todas las cosas? Hay que añadir que el hombre tampoco ha utilizado del mejor modo las modestas posibilidades a su alcance. Las ciencias abstractas han ocupado harto tiempo y con muy poco fruto a los mejores espíritus. Efectivamente, ni se ha estudiado todo lo que importaba saber, ni ha habido elección ni método en los estudios. Así, las palabras se han multiplicado sin fin y el conocimiento de las cosas se ha quedado atrás. La filosofía debe dedicarse desde ahora al estudio de los hechos, que son su verdadera riqueza. Ante la exigencia de reconocer y estudiar los hechos de la experiencia, las mismas matemáticas resultan insuficientes. Diderot dice que la religión de los matemáticos es un mundo intelectual, donde lo que se toma por verdad rigurosa pierde absolutamente esta ventaja cuando se aplica a nuestra tierra, y afirma que en vez de corregir el cálculo geométrico con la experiencia, es más expedito atenerse inmediatamente a los resultados de esta última. Profetiza que antes de 100 años no habrá 3 grandes geómetras en Europa: la moral, la literatura, la historia de la naturaleza y la física experimental habrán ocupado el sitio de las matemáticas. En el dominio de la naturaleza, Diderot no niega la posibilidad de formular hipótesis generales, sino que por el contrario, considera inevitable esta formulación. El acto de la generalización es para las hipótesis del metafísico lo que las observaciones y las experiencias repetidas son para las conjeturas del físico. ¿Son justas las conjeturas? Cuantas más experiencias se hacen, tanto más se verifican las conjeturas. ¿Son verdaderas las hipótesis? Cuanto más se extienden sus consecuencias, más verdades abarcan
y mayor evidencia y fuerza adquieren. La generalización a la que Diderot se inclina es una especie de espinosismo, o mejor aún, es el espinosismo interpretado por Bayle. El mundo es un gran animal y Dios es el alma de este animal. Sin embargo, a diferencia de Spinoza, Diderot cree que Dios, como alma del mundo, no es un entendimiento infinito, sino una sensibilidad difusa, que tiene diversos grados y que puede permanecer bastante oscura. En el Rebe de D'Alembert, Diderot compara a Dios con una araña cuya tela es el mundo, y mediante cuyos hilos percibe más o menos, según la lejanía, todo lo que está en contacto con dicha tela. Desde este punto de vista, hasta los elementos del universo han de considerarse como animados, es decir, provistos de una determinada sensibilidad, siquiera sea mínima, sensibilidad que les impulsa a hallar una combinación o coordinación, la más apropiada a su forma y a su equilibrio. A base de esta doctrina, resulta bastante obvio admitir que los mismos organismos vivientes se desarrollen gradualmente y se transformen unos en otros, hipótesis cuya posibilidad admite Diderot adelantándose al evolucionismo biológico. Pero se trata siempre de hipótesis cuyo carácter problemático acentúa el propio Diderot acusando a los materialistas, contra quienes escribió una refutación en 1773, de transformarlas en doctrinas dogmáticas. Diderot prefiere que las hipótesis por él formuladas conserven el carácter de problemas o interrogantes. Si en el reino vegetal y animal el individuo nace, crece, dura, decae y muere, ¿por qué no ha de suceder lo mismo en especies enteras? ¿La materia viviente es siempre viviente? ¿La materia muerta está siempre realmente muerta? ¿Y la materia viviente no muere efectivamente? ¿La materia muerta no puede empezar a vivir? Diderot se plantea estas preguntas, pero no da ninguna respuesta. Son cuestiones que abren a la ciencia nuevas posibilidades y que ante todo demuestran cuán imposible le es a la misma ciencia aferrarse a un determinado esquema o sistema. Guardaos, dice Diderot en el sueño de D'Alembert, del sofisma de lo efímero, esto es, del prejuicio de que el mundo deba necesariamente ser lo que es en este instante. Todo cambia, todo pasa, solo el todo dura. El mundo nace y perece sin cesar, y se encuentra en cada instante en su principio y en su fin. Por lo que se refiere al concepto de la divinidad, el pensamiento de Diderot ha oscilado entre el deísmo y el panteísmo. En sus pensamientos filosóficos, Diderot dice que la existencia de Dios se confirma mejor con la física experimental que con las meditaciones sublimes de Malebranche y Descartes. Gracias a los trabajos de Newton y de otros sabios, el mundo no es ya un Dios, sino una máquina que tiene sus ruedas, sus cuerdas, sus poleas, sus muelles y sus pesos, y que requiere, por esto, al artífice que la haya creado. Pero la divinidad de Diderot es la del deísmo, no la de la religión tradicional. Dios actúa en la naturaleza, y solo en la naturaleza el hombre puede buscar y alcanzar las reglas de su conducta. La naturaleza actúa sobre el hombre a través de sus instintos y sus pasiones. El colmo de la locura, dice Diderot, es proponerse la ruina de las pasiones. No pasa de ser un hermoso sueño que un devoto se atormente furiosamente para no desear nada, para no amar nada, para no sentir nada, pues acabaría convirtiéndose en un verdadero monstruo si lo consiguiera. El equilibrio moral consiste en la justa armonía entre las pasiones. Si la esperanza fuese contrabalanceada por el temor, el puntillo de honra por el amor a la vida, la tendencia al placer por el interés por la salud, no habría libertinos, temerarios ni bellacos. Por esto, la ética de Diderot es sustancialmente un retorno a la naturaleza. En el suplemento al viaje de Bougainville,
describe una isla fantástica en la que la vida humana queda abandonada a los instintos primitivos, independientemente de toda prescripción moral y religiosa, y muestra que tales instintos garantizan la libertad y la felicidad de los individuos y de la comunidad. En su tratado sobre lo bello, Diderot, en 1772, delinea la génesis y el valor de la noción de lo bello. Por sus mismas necesidades, el hombre se ve precisado a formular las ideas de orden y simetría, de proporción y unidad, ideas que son, como todas las demás, puramente experimentales, que nacerían en el hombre aunque Dios no existiera y que preceden con mucha antelación a la de su existencia. En estas ideas nace la idea de lo bello. Yo llamo bello, dice Diderot, todo lo que fuera de mí contiene en sí algo con que despertar en mi entendimiento, la idea de relación. Es bello en relación conmigo todo lo que despierta esta idea. La distinción entre lo que contiene algo de qué despertar y lo que despierta la idea de relación consiste en la distinción entre las formas que están en los objetos y la noción que yo tengo de ellas, ya que, añade Diderot, mi entendimiento no pone nada en las cosas ni les quita nada. La indeterminación propia de las relaciones que constituyen lo bello, la facilidad de intuirlas y el placer que acompaña a su percepción, ha hecho suponer que lo bello sea más bien una cosa de sentimiento que de razón. Pero el juicio sobre lo bello, según Diderot, es un juicio intelectual, lo que aparece evidente cuando se trata de objetos no familiares. Según los objetos entre los que hay relación, puede haber una belleza moral, una belleza literaria, una belleza musical o bien una belleza natural, una belleza artificial. Lo bello real consiste en las relaciones entre los elementos que constituyen intrínsecamente un objeto. Por ejemplo, una flor. Lo bello relativo es lo que resulta de las relaciones de un objeto con otros objetos. Las relaciones que constituyen lo bello se distinguen, sin embargo, de las que son objeto de la pura actividad intelectual. Estas últimas son ficticias y creadas únicamente por el entendimiento mismo, mientras las relaciones que constituyen la belleza son las reales, que el entendimiento llega a conocer solamente mediante la ayuda de los sentidos.